Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien amores, pues ya llegó el día en el que vamos a decorar nuestras tierras olvidadas por fin de temática Halloween. Tenía muchísimas ganas. Tengo que decir que antes la tenía ya decorada. Para los que sois seguidores del canal sabéis que tenía todas las tierras olvidadas hechas de Alicia en el País de las Maravillas, porque no tenía suficiente ítems como para decorarlas así en plan Halloween o más tétricas y tal. Tengo que decir que ya he podido conseguir bastante cositas, como nos han puesto bastante cosa del año pasado, del Camino de Estrellas de Halloween. También nos han ido poniendo casas muy chulas, así que pues ya me he podido poner, como os he dicho antes, tenía muchísimas ganas de ponerme a hacer algo así. Tengo que decir también que estoy algo nerviosa. Espero que os guste, porque creo que es la primera vez que hago una temática de Halloween en juegos así de decoración. Bueno, creo recordar que en Animal Crossing hice algo chiquitito en mi primera isla, pero nada así tan grande y todo de temática Halloween y todo esto. Así que yo tengo que decir que me lo pasé muy bien mientras decoraba todo esto. Pero espero que os guste también. Bueno, como estabais viendo en las imágenes, empecé, vamos a ir por secciones, ¿vale? Aunque luego todo va a ser pues aunado, ¿vale? O sea, todo lo que es las olvidadas va a estar muy unificado, porque es la misma temática, más bien. Vamos a ir haciéndolo por partes. Ahora, aquí empecé por la casita esta embrujada, chiquitita, con las ramas así salidas. Me parece una casa súper bonita, es muy encantadora, tiene su qué. La puse en este lado de aquí porque tenía una zona muy chiquitita y como es pequeñita nos viene ideal para esta zona. A ver, podéis poner cualquier otra casa y tal, pero bueno, yo como ya sabéis, me lo cuadré todo con las casas. Una vez las tuve ya cuadradas, como habéis visto al principio, que las tenía todas situadas, ya empecé a decorar. Bueno, para hacerle el caminito, quería que se destacase. Voy a utilizar para unar todas las tierras olvidadas, el camino de las tierras olvidadas, ese oscurito que es medio rotito, así como lila y negro. Pero los caminos a las casas quería que se distinguieran de ese y que se vieran bastante. Tengo que decir que gracias a que nos han puesto muchas cositas de iluminación, se pueden hacer cosas muy chulas en las tierras olvidadas, ya que pues son bastante oscuras. Cuando tomamos fotos, si no tienes bastante iluminación, la verdad es que se queda muy oscurecida. Y por eso puse los chorrillos esos de ahí atrás, que en verde quedan espectacular, pero ya sabéis que tenéis en tonos verdes, en lila, en un azul muy oscuro o un morado muy oscuro, el azul del agua y naranja. O sea que tenéis bastantes combinaciones. Yo opté por la verde porque pues me pegaba más, ya que todo es como muy liloso. Ponerle toques así un poquito verdes y que destacaran, como puse en el camino, como estáis pudiendo ver, que puse 2 del DLC. Si no tenéis el DLC no podréis hacer estos caminos. Yo os aconsejo a todos los que no lo tengáis, y más ahora que nos está por venir otro nuevo, que vale la pena jugar el DLC, porque obviamente os va a traer caminos nuevos, vegetación nueva, todo esto nuevo para decorar, personajes nuevos con los que conseguiréis objetos nuevos de decoración, todo esto, y además las misiones y la misión de historia, que es preciosa. A mí me encantó, me lo pasé estupendamente bien. Estoy deseandito de que llegue el siguiente DLC, porque me lo pasé bomba con el primero, y yo creo que el siguiente, por lo que ya hemos ido viendo así más o menos, tiene muy buena pinta también. Bueno, vamos a seguir con lo del vídeo, que es la decoración. Como veis, he puesto mucha luminosidad, que es lo que os estaba diciendo.
Las setas brillantes que dan bastante luz. Los corales estos que son de la colección de Lilo y Stitch, si no recuerdo mal. Si no es de Lilo, es de Bayana, uno de los dos, pero yo juraría que es de Lilo. Y luego pues candelabros y tal. Y veis, estoy utilizando el camino central, dijéramos, el que va a unir todas las tierras olvidadas, el negro este. Pero luego para los pases creo que quedaba guay poner otro camino diferente. También he utilizado las nuevas farolas, o por así decirlo, del Rey León que nos trajeron Timón y Pumba, porque son súper especiales y como son así como ramas sin hojas ni nada, creo que le dan un toque muy chulo y le pegan mucho a esta temática. Vale, entre la casa bruja, que como veis está aquí a la derecha, y la casa que acabo de hacer, esta chiquitita, quise poner una de estas pérgolas para la bruja. O sea, esto es como la pergolita de la casa bruja, ¿vale? Creo que le da mucha luminosidad y mucha vistosidad ponerle los chorros estos así y en tonos verdes. Creo que quedan súper chulos. Y bueno, luego por dentro lo que hice fue ponerle cositas de bruja. Por detrás, como podéis ver, hay una de chorros, pero luego también puse de la colección de los muebles estos de seta, unos muebles que hay que tienen así como pocioncitas y cositas de estas. Y luego de vegetación, como estáis pudiendo ver, no quise sobrecargar en árboles muy copiosos, o sea, porque tenemos los rojos estos tétricos, que son muy bonitos, pero dan mucha sombra. Y ya es una zona, las tierras olvidadas, con poca luz, que si encima le metemos árboles que den mucha sombra, pues la verdad, luego, pues como os he dicho antes, las fotos no salen muy bien, salen demasiado oscuras. Y bueno, opté por hacerlos así, que cada uno puede poner lo que quiera, ¿eh? Además, los tonos de estos abetos lilas creo que quedan muy chulos combinados con los árboles estos que están pelados. Tanto los del juego como los que son de compra, estos que tienen las telas de araña, que son espectaculares, me encantan. Estos ya estaban del año pasado, yo cada vez que los veía decía, ay, por favor, ¿por qué no hice el camino? Por eso ahora no me pierdo ni uno. Bueno, como estáis pudiendo ver, aquí opté por ponerle el caminito con estas placas que también son de crafteo del DLC, que son muy bonitas, son así como grises y luego tienen como dos trocitos de circonitas azules muy bonitas. Y bueno, le puse este toquecito de color con las banderolas estas, que creo que le dio un toquecito así extra bonito. Y bueno, seguí con la misma temática de ponerle bastante iluminación, los chorros, las setas luminosas, los proyectores de estrella, que también si los tenéis son muy buena opción para poner aquí en las olvidadas, le dan ese toque así mágico y un poquito tétrico, porque como tiene el tono ese como morado, queda muy guay. Puse antorchas, también puse unas velitas que hay chiquititas así muy lindas. Si no recuerdo mal, creo que también puse luciérnagas. Sí, mirad, puse alguna luciérnaga, pero solo en esta zona. No cargué, las olvidadas no las quise cargar mucho de esto porque quería que como que destacasen más pues los tonos verdes y morados y tal. Y si ponía mucha luciérnaga, ya tenía bastante con poner las luces de luciérnagas estas del Rey León, así que no quería cargar lo que era todo lo demás con luciérnaga. Que, ojo, las podéis poner y quedan espectaculares, porque encima las tierras olvidadas, como son muy oscuras, pues hace que se vean mucho más, ¿vale? Bueno, luego los laguitos, pues le puse mucha vegetación, algo de luminosidad con los nenúfares estos luminosos, que quedan muy chulos. Terminé de darle el toquecillo a lo que es alrededor del laguito este, con alguna calabacita y tal. Y ya pues eso, lo rematé, ¿vale? Ya sabéis que os digo siempre que hay que rematar. Ah, también utilicé, que luego quedan muy chulas cuando se ven encendidas, unas lámparas que hay de la colección de la Sirenita de Úrsula. Es que ahora no se ven mucho, no sé si lo habréis visto como lo he puesto.
que tienen como un caracol, es una caracola, ¿no? Como lo que... donde pone Úrsula la voz de Ariel en el colgante, que es como una caracola así. Pues la lámpara es eso, tiene como una caracola y luego arriba la lámpara que es como de luz morada. Y puse alguna así en modo planta o no sé, por el jardín, en la zona del lago. Y queda bastante chulo, ¿eh? Luego se ve, a lo mejor se ve mejor en el tour. Que como os lo tengo así como a cámara rápida, porque fue un buen tute hacer las tierras olvidadas. O sea, me estuve como 2 tardes y media para poder decorarlas. Porque tenía bastante meneo hacerlas, la verdad. Pensad que es un bioma entero, pero que además es muy cargado. Porque tiene muchas cositas, ¿no? Muchos detalles, las calabazas, los libros, las cosas de brujas, las flores, los árboles, esto, lo otro, los caminos y tal. Vale, en esta de la bruja tuve un problema serio con el camino. En un principio, porque si veis, o sea, está la de la bruja aquí, y luego aquí en la derecha, en la casa del árbol está que se le caen las hojitas. A ver, yo lo coloqué así, porque luego lo veréis, la tengo situada justo que parezca que el Dreamscape, que es la casa esta que no podemos mover de las tierras olvidadas, pareciese que estaba encima del árbol que está esa casa. O sea, que esa casa hiciera como que es el árbol donde está la otra encima también. O sea, como que es un árbol con 2 casas, una abajo y otra arriba. No sé si me explico. Pero bueno, yo en mi cabeza cuando lo vi digo, ay, pues puede quedar guapo. Y la verdad es que queda muy chulo. Pero luego para hacer el camino del de la bruja, en un principio no quería repetir el mismo que el primero que había hecho con la primera casa. Pero no sé, me pegué una liada aquí que no veas. Pero, porque, ¿veis? Lo quité, lo hice como muy para el lado. Luego no me gustaba, lo quité, puse así como cuadritos. Pero luego empecé a decorarlo todo, a poner las cositas. Y no me terminaba de cuadrar tampoco, la verdad. Puse mucha velita, puse la olla esta de bruja con la escobita de bruja. Bueno, no es una escoba de bruja en sí. En el juego la escoba es de la colección de Mickey y sus amigos, pero a mí me da el pego para que sea una escoba de bruja total. Y por eso la puse ahí. Como veis, pues me puse... Como no sabía qué hacer en la casa de la bruja, me puse a poner camino y pensar un poco. A ver cómo podía hacerlo. Porque como veis se ve como una zona muy apagada, así con el camino así a cuadritos hacia la casa de la bruja, la verdad. Claro, el árbol tenía que hacer como una rotonda, entonces yo tenía que hacer el camino así como de aleadito, ya sabéis, haciendo bordecitos escalonados, y podéis ir haciendo la forma circular. Bueno, pues ya cuando terminé de hacer el camino este, me puse otra vez con la casa de la bruja. Empecé a añadirle pues plantas de estas que son sin planta, o sea que es solamente lo que es las ramitas. Le puse una farolita de estas de las de Timón y Pumba, del Rey León. Bueno, un par. Ah, también os tengo que decir, he estado utilizando, ya que usé las fuentes estas en verde, puse también las vallas estas que son como gemas así grandes del DLC verdes. Puse las farolas verdes también, porque luego, o sea, el juego de luces al contraste con el morado y tal, queda súper bonito. O al menos a mí me gusta mucho cómo acaba quedando. Bueno, pues lo que os estaba diciendo con la casa de la bruja. Al final opté por hacerlo muy parecido a la primera casa, pero en vez de poner camino de piedrecitas y camino verde, lo que hice fue poner el camino verde. Y en los entremedias puse las chapitas estas que puse también en el lado de la pergolita. Porque claro, como es todo la misma casa supuestamente, pues así quedaba guay. Y luego pues como estáis viendo, le añadí luminosidad, mucha luz, porque ya os digo, si no, a la hora de hacer las fotos no quedan vistosas, se ven muy oscuras. Y la verdad que aquí mola meter luz porque pues al ser oscuro queda muy chulo, la verdad. A ver, vale. Le puse
los proyectores estos de luz también. Es que eso da mucho juego, en esta zona de aquí. Ya lo veréis después cuando esté terminado. Como el juego que dan los proyectores. Queda muy chulo. Bueno, aquí, pues como veis, me costó bastante. ¡Ah! Los sapitos. Los sapitos no podían faltar en una casa de brujas. Tenía que estar los sapitos de... Como tenemos los de Diana, pues creo que le dio el toquecito de ese guay. Que en verdad no es que se vea mucho, te tienes que fijar porque claro, al ser tan oscurito y tal, cuesta. Pero bueno, esos detallitos son los que marcan la diferencia. También os lo digo, O sea, vosotros poned... Siempre y cuando tengáis suficientemente espacio. Ya sabéis que los de Switch pues cuesta más, hay que hacer las decoraciones menos saturadas, pero también se pueden hacer zonas muy chulas, O sea, lo mismo que estoy haciendo aquí, lo podéis hacer en Switch o parecido, sin saturar de tantas cosas, ¿vale? O sea, pues en vez de poner tanta velita chiquita, pues no poner tanta velita chiquita y poner un candelabro de estos grandes de la Bella y la Bestia, alguna farola de estas de luz de color para que dé luminosidad a la zona y no tenéis que sobrecargarlo tanto. Yo lo cargo porque puedo, aunque ya como estáis viendo arriba a la derecha voy bastante al límite, que ya creo que después de terminar las tierras olvidadas estoy por encima de las 5000. Estoy ahí casi rozando el límite. Pero bueno, que si no pudiese, también se puede decorar, porque tenemos objetos bastante grandes de estos de Halloween, como los árboles estos de la araña, que son bastante amplios. Puedes poner alguna calabacita y no saturar tanto como yo he saturado. Y es que me he pasado un poco, se me ha ido la mano, lo siento, me pasa, o sea, es que se me va la mano. Yo deberían de ser, bueno, para mí, y yo creo que para mucha gente de la comunidad, no deberíamos de tener límites, o sea, ay, venga, a lo que nos dé. Pero bueno, es lo que hay. Es normal también que le pongan un límite de objetos porque la verdad es que crashean bastante cuando están muy saturadas. A mí ahora a veces se me queda cuando empiezo a jugar, luego ya no tanto, como que calienta, pero cuando empiezo a jugar sí que es verdad que le pasa que voy andando y como que se me parte la imagen, ¿sabes? Como que salta la imagen un poco al principio, luego ya se calma y va bien, pero es porque lo tengo muy petado. Bueno, como estáis viendo, estoy haciendo aquí como una rotonda a lo del Dreamscape, la casita esta que tenemos iluminada, que no podemos mover, pero se pueden hacer cosas muy chulas, ya os digo. Si no tenéis la casita árbol esta que tengo yo aquí, que es preciosa, o sea, cuando la vi, la quise comprar. Sí que es verdad que después sacaron otra muy bonita también, pero es que yo ya tengo saturación de casas. Sobre todo para este estilo de Halloween y no me hacían falta más, aparte no tenía muchas. Pero esa que tiene así como las lucecitas así como moraditas y tal, creo que quedan muy bonitas. Pues eso, que yo quería hacer esto que hice, que es como que es un árbol gigante y hay dos casas, no sé, algo raro tenía yo en mi mente. Y creo que quedó muy bien, pero que si no tenéis, no pasa nada, podéis ponerle los árboles estos de telaraña si es que lo tenéis alrededor, o si no tenéis, pues podéis utilizar los del juego. Ya sabéis que hay, aunque no tienen telas de araña, pues hay unos árboles así que son como tétricos sin nada de hoja, combinados con los abetos estos morados, y queda muy bien también, puede quedar muy chulo también, y no saturarlo tanto como ya os he dicho antes, como lo que estoy haciendo yo, ¿vale? O sea, puede quedaros cositas muy chulas. Bueno, y aquí con la mansión me creó algún problema, porque, o sea, este era su hueco, obviamente, porque es así como más cuadradito, más grande. Pero luego no sabía cómo hacerlo porque, claro, se me quedaba justito para meterle cosas, pero bueno, me cabió bastante bien los árboles estos, así. Para hacerlo más tétrico todavía. Ya sabéis que estoy utilizando solo los de sin hoja y los morados. Algunos rojitos he puesto, pero de estos que son más peladitos, no con copa, sino estos que son como más peladitos, que tienen poquita hoja, como el que tengo aquí abajo, que se ve al lado de la casa árbol. Como ese he utilizado alguno, pero con copa creo que si hay uno, demasiado es. Bueno, como estáis viendo, me puse a hacer camino porque me pasó igual. O sea, yo cada vez
No sé cómo pasará a vosotros o cómo lo haréis vosotros, pero yo cada vez que me quedo sin saber qué hacer o tal, me pongo a poner caminos y voy pensando. Entonces, aquí dije, bueno, tengo que alargar el camino porque, claro, obviamente tiene que seguir el camino y darle la vuelta por el otro lado también a la casa de árbol y todo esto. Y así ya iba yo pensando. Bueno, en un principio no sabía si utilizar las vallas estas de ladrillo o si utilizar las de hierro porque también tienen como un ladrillo oscuro. Pero claro, la casa esta tiene, como podéis ver, tanto el tejado es como rojizo, como el suelo que tiene es como tocho también, así rojizo. Y por eso me decanté por esta, que tampoco queda mal. O sea, la otra no hubiera quedado mal tampoco, pero la otra de hierro la quería utilizar para hacer otra zona que vamos a hacer ahora aquí al lado. Entonces era como para diferenciar un poco una zona de la otra, lo que es la casa de la zona que voy a hacer ahora después, ¿vale? Bueno, esto también me mató, ya os estoy diciendo que me costó saber qué hacer en la parte exterior de la mansión. En un principio puse este suelo, no me gustó, lo cambié por este blanco. Ya os digo, os adelanto que tampoco me gustó, lo acabo quitando. Y al final lo dejo como más natural, poniéndolo un caminito muy chulo, muy divertido. Ahora lo veréis, muy chulo, muy bonito. Combiné este verde que ya había puesto en la de la bruja y en la otra, con este otro que es como el de gravilla, pero verde y con bordes, para que tuviera más luminosidad, ¿sabéis? O sea, si ponéis así clarito se van a ver más aquí en las tierras oscuras. Luego el coche, que yo el año pasado tampoco lo tuve, lo pude comprar, o sea, amo. Muchas cositas que estaban del año pasado las he podido ir cogiendo porque además no eran muy caras. Obviamente son del Camino de Estrellas, eso no las ponen muy caras, es para darle dos tortones a los de Disney. Bueno, luego me acordé que tenía yo mis órganos estos que son preciosísimos, que es de las pocas cosas que pude coger en el Camino de Estrellas del año pasado, porque ya llegué tarde. Y los puse 2, porque además esos luego son espectaculares. Ya sabéis que luego los encendemos y salen calaveras, están sonando, son súper bonitos. Y al otro lado pues puse una mesita de estas de hierro forjado de Remy, con la silla esta tan bonita y espectacular de Jack Skellington. O sea, me encanta esa silla, la amo. Y luego, para darle luz al camino y que fuera diferente de los otros, que no fuera otra vez con las velitas, utilicé, como habéis visto, los nenúfares de Tiana. Creo que quedan muy bonitos. O sea, quedan bonitos y luminosos. Y luego en la parte delantera, por detrás de la valla, pues puse mucho candelabro, proyectores, luz, mucha luz. Mucha luz porque sí, por lo que ya sabéis, por lo que os he dicho, es una zona muy oscura. A la hora de sacarnos las fotos, si tenemos luz, pues queda mucho más vistoso y se ve mucho más bonito. Además que también os digo una cosa, o sea, zona de Halloween, tétrica, tal, pega, ¿no? O sea, que pongamos como velas, luces como tenues, los candelabros, las calabazas que tienen también luces, todo esto creo que le va. Entonces, pues yo cargué bastante. Reconozco que sobrecargué las tierras olvidadas, pero creo que quedaron muy chulas, ya lo veréis al final. Bueno, aquí opté por poner el reloj este dorado, que es precioso también. Además le viene genial al pelo, porque pues es del estilillo de la casa. Luego utilicé estas piedritas para poner aquí. Como no le pude poner, es que no me gustaba ningún camino para ponerlo ahí, ya habéis visto, no me gustaban. Entonces utilicé las piedras estas que quedan como más naturales y le damos un poquito de luz, ¿vale? A esa zona, porque claro, el césped este morado es muy bonito, pero es muy oscuro. Entonces de esta manera pues le dábamos un poquito más de luz al sitio. ¿Qué más? Bueno, también utilicé, no sé si os lo he dicho, los cubitos estos de el evento de Halloween, que no sé si lo habréis hecho,
los que estuvierais del año pasado seguramente ya lo tendréis más que terminado, porque hay algunas que se te terminan solas, prácticamente no tienes ni que mirar. Pero si no es así, no lo dejéis, o sea, hacerlo, porque aparte que es guay, consigues muchas cositas. Las calabazas son todas de ese evento, todas las calabazas que yo tengo, tanto la de esta que tengo aquí puesta, que es como de Mickey, otra que hay que es como de chuches de Mickey también. Luego una alargada que hay muy bonita, o una que es sonriente y otra que es enfadada, bueno, así como tenebrosa. Así que está muy guay. Y 2 cubos de caramelos de Halloween también, el morado y el verde. O sea que tendréis más cositas de decoración para estas fechas. Bueno, luego pues hice así como el bordeado de la casa árbol. O sea, lo que os digo siempre, los detalles. Esa zona de aquí me dio un poquito de quebradero de cabeza. ¿Ves tú? La tontería esta de aquí. Pues no sabía qué poner. Así que al final opté por poner ese arbolito, porque quería haber puesto uno de los de tela de araña, pero no me cabía, como habéis podido ver. Está la roca también. Y luego pues los remates. Poner setos, la vegetación, que hay vegetación muy chula para utilizar. Bueno, ahora vamos con esta otra zonita, que es donde he puesto la casa de Jack Skellington. Pero esta zona de aquí la tenía reservada, ya que tenemos, como ya sabéis, tenemos el altar este de las piedras moradas, este que tenemos aquí arriba, que eso no se puede mover tampoco. Es el único bioma que me fastidia un poco, porque bueno, aunque en el Claro de la Confianza también está la casa de Madre Gothel que no podemos mover, como que no nos molesta tanto, ¿no? Pero aquí, entre la caseta esta de Dreamscape y la zonita de altar esta, nos puede llegar a incordiar un poco a la hora de decorar. Pero también os digo que os puede dar mucho juego, como he hecho yo aquí con la casa de Dreamscape, hacer así como que es un árbol gigante, entre comillas, donde está la casa. Y el altar este yo opté por hacer aquí mi cementerio. ¿Vale? Dije, ¿veis? Mira, estas son las de hierro, las vallas estas. ¿Veis que tiene así como los soportes de como un tocho oscuro, gris? Pero para que se viese la diferencia de lo que es la parte del cementerio y la parte de la casa, pues creo que no quedó nada mal hacerlas diferentes. Y aquí queda, o sea, es que tiene que ser esta valla para el cementerio. Es que tenemos muchas cosas chulas para el cementerio. A ver, yo compré los panteones estos que son como unos órganos, ¿vale? Y van espectaculares para hacerlo. Pero también podéis utilizar, si no lo llegasteis a comprar, ¿vale? También podéis utilizar las piedras estas de Frozen, ¿vale? Y ponerle, pues hacerle como la base de la tumba con caminos. O, que yo no lo sabía y me lo dijo esta mañana María. Fui a su valle y me enseñó que había puesto una piedra plana que hay de crafteo en el DLC. Y la verdad es que da mucho el pego, da el pego de que es como una tumba en el suelo. O sea, queda muy chula. O sea, que si utilizáis esa tumba con las casetas de cero, por ejemplo, si tenéis la caseta de cero, el perrito azul, o las piedras estas de Frozen, que estas salen en girito, la podemos tener todos, os puede quedar un cementerio muy chulo también, O sea, no hace falta que tengáis los panteones estos que tengo yo, porque no todo el mundo lo habrá comprado, pero que si los tenéis, utilizarlos, porque mirad cómo quedan espectaculares. O sea, de locos, me encanta. Bueno, luego aquí tuve un pequeño problema, porque no sabía cómo rematar esto. Como tenía el lado en el medio, claro, yo quería que se viera lo que es el cementerio cerrado. No quería que se viera abierto, así como se está viendo ahora. Entonces me calenté un poco la cabeza. Pero luego mirad, ¿veis? Cerré así un poquito. Y lo que hice fue hacer, que ya lo veréis más adelante, es como una zona para sentarse enfrente del lago, por aquí, por la parte de abajo, ¿vale? Y queda como más cerradito, no se ve tan abierto. Ah, bueno, utilicé las lámparas o faroles, o como queráis llamarlos, estos del DLC con la bola de color verde también, que están muy chulos. Y además le daba al sitio un toque bueno. Bueno,
Luego para el cementerio ya sabéis, o sea, lo podéis hacer como os dé la gana. Yo puse mucha velita de esta pequeñita para hacer como de caminito así y tal. Luego le puse también el empedrado este, creo que queda muy natural y le da vistosidad a la zona. Para la zona del altar también utilicé de esto para ir hacia allá, o sea, es que queda muy bonito. También os digo, si sois de Switch, no os recomiendo que utilicéis mucho este empedrado porque cada uno es un hueco, o sea, cada uno es un de esto de decoración. Si os hace muchísima ilusión, adelante, utilizarlo, pero que sepáis que cada uno es un objeto de decoración para el límite de objetos, ¿vale? Pero vamos, que podéis utilizar otro empedrado que fuera de piedra clarita o alguno que tenga así la junta separada y tal. Y también os puede quedar bonito, si no queréis cargar lo del límite de objetos. Bueno, como veis, le puse más iluminación verde a la zona, bastante iluminación verde. Volví a poner estas vallas de crafteo del DLC. Se llaman vallas, yo le llamo vallas, aunque no parecen vallas, parecen como figuras de gemas. Estas verdes, que también las hay en naranja. Yo utilicé las verdes porque he querido poner, como ya os he dicho, tonos verdes para contrastar con los morados. Pero también están las naranjas que también pueden quedar muy bien, ojo. Porque como es la temática así de otoño, Halloween y tal, os puede quedar muy guay. ¿Veis lo que os decía? La zona de sentarse, al poner eso ahí como que me lo ha cerrado y no se ve tan abierto lo que es el cementerio por el laguito este. Luego, acordaros que en la zona de vegetaciones tenemos también las espinas estas que quedan muy guapas, la verdad, para hacer esta clase de temática. O sea, queda muy, muy chula. No es que se aprecie un mogollón, porque es oscurito, en una zona oscura, pero no se le da rollo a la zona. Y bueno, luego pues puse setas de estas luminosas, por lo que ya sabéis, para dar más luminosidad, romper un poco lo oscuro del suelo. También los setos que utilicé, como ya estáis viendo, son estos que son como naranjas, que en verdad salen naranjas en lo que es en la cuadrícula, pero cuando lo ponemos no se ve tan naranja, A mí me molaría que fueran un poquito más naranjitas, pero bueno, es lo que hay. Pues eso, para romper, ya sabéis que a mí me gusta mucho romper. Si está muy oscuro, pues romper con algo más clarito. Si es muy verde, romper con otros tonos más oscuros. O muy clarito, romper con tonos oscuros o tal. Pero romper. Porque queda muy vistoso. Bueno, puse eso, mucha lámpara por todos lados, ya veréis. Porque es que luego, ya veréis en el tour que lo hago de noche, por cierto. Porque se ve mucho más espectacular y quería que lo vierais todo iluminado. Con las luces es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Tú pones una luz blanca y pones una luz de color en zonas así y se nota mucho la diferencia. Bueno, a ver. Luego también, como veis, la casa de Jack es como que pertenece un poco al cementerio. Porque tiene ahí el coche de los difuntos y todo esto. Y entonces lo que hice fue agrandarle un poquito la parcela hacia el otro lado también y ponerle 4 tonterías, 4 árboles así de estos deshojados y de estos morados, por seguir un poco la tonalidad por todas las cumbres. Como os digo siempre, a mí me gusta unificar un poco la zona, aunque hagas zonas diferentes, que se vea todo el bioma más o menos pues de la misma temática, ¿no? Y que se vea unificado. ¿Cómo logramos esto? Pues poniendo un camino que vaya por todo el bioma, ¿vale? A no ser que tengáis zonas diferenciadas como he hecho yo, y entonces ahí ya podéis cambiar, o yo, cambio los caminos y todo esto. O que hiciera, pues como pasa en la meseta soleada, por ejemplo, que tenéis el río con puente y tal, y ahí podéis hacer un cambio, podéis cambiar de una zona de la otra. Pero si no, a mí me suele gustar esto para unificar, poner un suelo que unifique toda la zona y también la vegetación. O sea, si hemos utilizado un tipo de seto, como yo he utilizado este tono, pues he utilizado este tono
para todo el bioma. O sea, he utilizado dos tonos para todo el bioma, ¿no? En una zona todo cargado de un mismo color y luego en otra zona de otro color. Porque entonces, pues queda en plan parcheado. Ojo, que hay gente que lo hace y le queda bonito. A mí es que me gusta hacerlo así, ¿eh? O sea, que eso ya va a condición de gusto y cada uno, ¿vale? Bueno, como habéis visto, esta zona de aquí me quedaba muy despejadita, ¿vale? No la quería más sobrecargar tampoco muchísimo. Esa zonita de aquí es como una plazoletina donde está el cementerio, la casa de Jack, la casa árbol esta de aquí del Dreamscape, todo el rollo este. Entonces le puse, que creo que le da rollo, la fuente esta de La Bella y la Bestia. Queda guay, es un toquecito así, para que no se vea vacía del todo. Y luego pues eso, rellené mucho los bordes. Y por eso tampoco quería meterle yo mucho más en el medio, porque le he puesto mucho en los bordes para rematar los caminos. Aparte de eso, porque a la hora de enfocar hacia el cementerio o hacia la casa de Jack Skellington, también que me quedase libre, que no me colapsara a la hora de yo querer hacerme una foto. También tenéis que pensar un poquito en eso, que también a la hora de jugar y pasártelo bien y tener que pasar, no estar chocándote con 500.000 cosas, ¿vale? Y por eso lo dejé así. Bueno, esta última zona de aquí la tenía clarísima. Necesitaba poner a nuestra pitonisa Lola, sí o sí. La tengo pensado también meterla en interiores, perdón, pero en exterior tenía que estar también, ¿no? O sea, obligado para mí. Sí o sí. Así que puse una pergolita de estas. También tenía que rematar lo que era el pozo. Ya sabéis que a mí los pozos no me gusta dejarlos ahí olvidados. Me gusta mucho decorar las zonas de los pozos, aunque aquí tampoco es que me vaya a matar con él, porque tiene poquito sitio. Y además de eso, pues es un sitio donde no hay muchísima vegetación y tal. Pero bueno, algo le hacemos, ya lo veréis. Bueno, como estáis viendo, le hice como el trasero con estas de pociones y lo puse como salteado, como habéis podido ver, como 3 por delante y 2 por detrás, para que no se vieran los huecos, no se nos vean los espacios, ¿vale? Porque a la hora de hacerte una foto ahí dentro, pues igual, si tú dejas que haya hueco, pues se va a ver feo. Ahora, si tú le pones así más tupido, pues no se verá feo. Bueno, luego, pues eso, seguí la temática de la misma arboleda, puse los morados estos que creo que le dan mucha vistosidad. Esta zona de aquí también suele tener más luminosidad porque es como que está más pegada a la zona de abajo y suele entrar bastante la luz del sol. ¡Ah! Eso, que se me olvidaba. He utilizado muebles de Jafar porque creo que le dan un toque muy especial. Tanto los cacharros estos que suenan chispitas como la cocina de Jafar. Además, así siempre tengo una cocina a mano por aquí, que ya sabéis que nuestros cuervitos les gusta comer comidas de 5 estrellas, así que no está de más tener una cocina cerca. Bueno, y no mucho más, amores. Estuve poniendo detallitos, rematando la zona esta de aquí, ya sabéis, rematando los bordes y tal, haciendo la zonita del pozo y no mucho más.
Bueno, mis amores, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el resultado final. Yo estoy muy contenta, la verdad. Tenía muchas ganas, como os dije al principio del vídeo, de hacer una zonita así más tenebrosa en mis tierras olvidadas. Por fin lo he podido hacer y estoy bastante satisfecha. Dejadme en comentarios qué parte os ha gustado más o decirme qué habéis hecho en vuestras tierras, que me gustará mucho saberlo. Si no estáis en Discord, acordaros que tenemos un servidor para el canal de Discord donde podéis compartir vuestras fotos de Dream Snap, de vuestros valles, quedar con la gente de la comunidad, hacer los cosplays que hacemos para el canal y mucho más, ¿vale? Tenéis el link en la caja de descripción del vídeo, como siempre, ¿vale? También quería mandar un saludo muy especial, como siempre, a los miembros del canal, que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!